Te imaginas darlo todo para cumplir un trabajo, hasta la última gota de sudor, cada músculo adolorido, cada fibra de esperanza, y que el pago, la recompensa por tu esfuerzo sobrehumano, sea que te arranquen de tu hogar, de tu vida, de lo único que conoces? Piensa en ello por un momento. Visualiza ese momento de triunfo, de alivio, después de una labor extenuante, solo para que se convierta en la pesadilla más fría e insensible que jamás pudiste concebir. Una traición tan profunda que te deja sin aliento, con el alma desgarrada por la injusticia. No hablamos de un despido, ni de un pago incompleto. Hablamos de una acción deliberada, calculada, que busca despojarte de todo lo que eres, de tu identidad, de tu futuro. Dime en los comentarios si tú también sientes rabia solo de pensarlo, si esto te indigna hasta el tuétano. Porque lo que estás a punto de escuchar es la historia de un hombre que construyó los sueños de otro, pieza por pieza, con sus propias manos, solo para que esos mismos sueños se convirtieran en la trampa que lo entregaría sin piedad a las autoridades migratorias. Es una de esas historias que te revuelven el estómago, que te hacen cuestionar la humanidad de algunos y la fragilidad de la justicia para otros. Una historia que, lamentablemente, es más común de lo que se cuenta. Ese hombre era Juan, un albañil de Michoacán, con manos curtidas por el sol y la cal, y una mirada que reflejaba tanto la dignidad de su origen como la constante preocupación por el mañana. Juan no era un soñador ingenuo, era un pragmático que entendía que el sudor de su frente era la única moneda de cambio en un mundo que a menudo se sentía indiferente a su existencia. Había cruzado la frontera hace años, no por aventura, sino por necesidad, dejando atrás una tierra donde las oportunidades se habían secado como la tierra en verano. En su pueblo, sus padres envejecían y sus hermanos menores luchaban por salir adelante. Aquí, en Estados Unidos, la vida era dura, sí, pero le permitía enviar remesas que significaban la diferencia entre una comida escasa y una un poco más abundante para los suyos. Cada dólar que ganaba era un ladrillo más en la construcción de un futuro, incierto, pero que él se esforzaba por hacer posible. Vivía modestamente, compartiendo un pequeño apartamento con otros trabajadores que, como él, habían dejado todo atrás en busca de algo mejor. Sus días eran una rutina de sacrificios silenciosos: levantarse al amanecer, tomar el autobús a horas intempestivas, trabajar sin descanso bajo inclemencias del tiempo, y regresar agotado con la única certeza de que al día siguiente todo se repetiría. Pero Juan lo hacía con la frente en alto. Era un hombre honesto, de palabra, que valoraba el trabajo bien hecho y que creía firmemente que el esfuerzo, tarde o temprano, rendiría sus frutos. Su mayor orgullo no era lo que poseía, sino lo que era capaz de proveer a los suyos, la tranquilidad que sus envíos significaban para su esposa e hijos que lo esperaban pacientemente más allá de las fronteras. La familia, para Juan, no era solo un concepto, era su motor, su razón de ser, el ancla que lo mantenía firme ante cualquier adversidad. Era por ellos que había aceptado innumerables trabajos temporales, a menudo mal pagados y sin garantías, pero que le permitían seguir enviando algo, aunque fuera poco. Y ahora, cuando las oportunidades escaseaban y la incertidumbre apretaba más que nunca, la posibilidad de un trabajo grande, bien remunerado, era más que una oportunidad, era la salvación. Era el oxígeno que su familia y él necesitaban para seguir respirando. Fue entonces que la voz del patrón resonó en su vida como una promesa. Este hombre, un norteamericano de aspecto impecable y mirada que no revelaba mucho, se acercó a Juan en un sitio de construcción donde el mexicano había terminado una pequeña remodelación. La reputación de Juan, su tenacidad y su habilidad para trabajar con premura sin sacrificar la calidad, había llegado a oídos de este nuevo cliente. La oferta era tentadora, casi obscena de tan buena: construir una piscina, no una cualquiera, sino una de diseño, con acabados de lujo, en su vasta propiedad. El plazo, sin embargo, era lo que la hacía brillar y a la vez sonar a locura: 10 días. Apenas 10 días, ni uno más, porque el norteamericano planeaba una gran fiesta, de esas que llenan las revistas y los comentarios en la alta sociedad, y la piscina debía ser el centro de atención, reluciente y perfecta. La paga, la cantidad exacta que le ofreció, hizo que los ojos de Juan se abrieran de par en par. Era una suma que, junta, superaba lo que solía ganar en meses de trabajo intermitente, y que por sí sola representaba un respiro, un ahorro para un futuro incierto, y sobre todo, la oportunidad de enviar una suma significativa a su familia, asegurando que no les faltara nada por un buen tiempo. Juan, con su pragmatismo habitual, sopesó los pros y los contras. 10 días significaban jornadas extenuantes, sin descanso, sin ver el sol salir y ponerse 2 veces por día, probablemente durmiendo pocas horas, comiendo deprisa y trabajando hasta que sus músculos gritaran piedad. La piscina, por sus dimensiones y el lujo de sus materiales, era un proyecto monumental para un solo hombre o un equipo pequeño. Podría desgastarlo hasta el límite,
sabía que terminaría con las manos ampolladas y el cuerpo molido. Pero la necesidad era un motor más fuerte que el cansancio. La imagen de sus hijos sonriendo, de su esposa tranquila al poder comprar lo necesario para la casa, era un incentivo demasiado poderoso para cualquier dolor físico. Así que, a pesar de la punzada de agotamiento que ya sentía con solo imaginar el esfuerzo, Juan asintió. Un sí firme, cargado de esperanza y de la resignación de saber que su cuerpo pagaría el precio, pero su familia cosecharía la recompensa. Aceptó la condición, el apretón de manos casi sellando un pacto con el sudor y el tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de tierra, cemento y sudor. Desde el primer rayo de sol, que apenas asomaba en el horizonte tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Juan ya estaba de pie, con la pala en mano, delineando los primeros trazos de lo que sería la obra. El sol de California no perdonaba, y a medida que ascendía en el azul implacable del cielo, su fuerza caía a plomo sobre la espalda del mexicano. Pero Juan no se quejaba. Cada gota de sudor que resbalaba por su frente, picándole los ojos, era una ofrenda a ese futuro que vislumbraba. Primero, la excavación. El sonido rítmico de la pala hundiéndose en la tierra, levantando montículos de arcilla y piedras. Sus brazos, acostumbrados a la labor dura, se extendían y contraían en una danza agotadora pero eficiente. La tierra se pegaba a su ropa, al pelo, pero él seguía, metro a metro, desenterrando el espacio para el sueño del norteamericano. Las manos, esas herramientas esenciales que le daban de comer, empezaron a resentirse. Las ampollas, pequeñas al principio, se convirtieron en heridas abiertas, carne viva que dolía con cada roce, con cada partícula de polvo que se adhería a ellas. Pero Juan solo se untaba vaselina que siempre llevaba consigo, apretaba los dientes y seguía. No había tiempo para el lamento. Las noches no ofrecían mucho respiro. Cuando el sol se ponía, dejando el cielo de un violeta profundo, Juan encendía las luces portátiles y continuaba. El zumbido de la bomba de agua, el crujido de la grava, el tintineo de las herramientas metálicas. Eran la banda sonora de su soledad y su empeño. Se alimentaba deprisa, sentado sobre un cubo volteado, la comida recalentada de un día anterior, o un simple sándwich. El sueño llegaba en ráfagas cortas, apenas unas pocas horas de descanso profundo antes de que el primer indicio de amanecer lo despertara de nuevo. El cuerpo le dolía al levantarse, cada músculo protestaba, pero al ver el avance, la forma que poco a poco tomaba la piscina, una extraña euforia lo invadía. Cada centímetro excavado, cada bloque de cemento puesto, cada tubería conectada, era un reflejo de su voluntad inquebrantable. La piscina crecía a pasos agigantados. Las paredes de concreto armado se alzaban firmes, el sistema de filtrado tomaba forma, y la superficie, lisa y pulida, prometía el brillo azul del agua que pronto la llenaría. El agotamiento era una capa gruesa que lo cubría, pero bajo ella, el orgullo comenzaba a brotar. No era solo un trabajo, era una obra de arte creada con sus propias manos, con su sudor, con su sacrificio. Hubo momentos en que las fuerzas flaqueaban, cuando el dolor era punzante y la soledad pesaba. Pero la imagen de su familia, de sus hijos, de su esposa, era el motor que lo mantenía en pie. Ellos eran su porqué, su razón para seguir cada jornada, para ignorar el cansancio y las heridas. Y no estaba solo en esa lucha interna. Millones, como él, empujan el cuerpo y el espíritu hasta el límite, bajo condiciones que otros considerarían intolerables. Sacrificios silenciosos que se viven día a día en este país, a menudo sin reconocimiento, con la única esperanza de un mañana mejor. Si alguna vez has tenido que trabajar el doble, exigiendo más de ti mismo solo para que te tomen en cuenta, para que te respeten, déjamelo en los comentarios. Porque esa es la realidad de muchos. La realidad de Juan. Finalmente, llegó el 10º día. El sol, aunque seguía brillando con fuerza, parecía bendecir el fin del titánico esfuerzo. La piscina, antes un simple agujero en la tierra, ahora era una obra de arte acuática, resplandeciente bajo la luz del mediodía. Sus líneas pulcras, el azulejo impecable que reflejaba el cielo, el sistema de cascadas que susurraba una melodía suave, todo estaba perfecto, tal como el norteamericano había exigido. Juan delineó la última orilla, limpió los últimos restos de cemento y polvo, y observó su creación con una mezcla de orgullo y agotamiento. No había fallado. Había cumplido, incluso superado, las expectativas, trabajando contra el reloj, contra el cansancio, contra el dolor. El agua, cristalina y tentadora, ya la llenaba, invitando a sumergirse en su frescura. Una sonrisa, genuina y profunda, se dibujó en su rostro. Una sonrisa que no había tenido en días, una sonrisa que era el reflejo de la calma que lo invadía. El alivio era un bálsamo para sus músculos adoloridos,
para sus manos heridas. Se sentía ligero, a pesar del peso de la tierra y del esfuerzo acumulado. La victoria era palpable, no solo en la belleza de la piscina, sino en la certeza de la recompensa. Ese dinero, esa suma tan esperada, ya no era una promesa lejana, estaba a su alcance. Podría enviarlo a su familia, ver sus rostros imaginarios llenos de alegría, saber que por un tiempo, sus necesidades estarían cubiertas. El sudor, las ampollas, las noches sin dormir, todo había valido la pena. Se imaginó la libertad que ese dinero les daría, la posibilidad de comprarse algo bonito, de tener un respiro de la constante preocupación económica. Para Juan, esa piscina no era solo una estructura de concreto y agua, era el símbolo de su fuerza, de su sacrificio y, sobre todo, del amor incondicional por su familia. Se dio una palmada en el pecho, un gesto de reconocimiento a sí mismo, un hombre que, a pesar de todo, había cumplido. El norteamericano, que había estado observando a distancia con una especie de indiferencia calculada, se acercó a Juan. Una sonrisa fría, que no llegaba a sus ojos, se dibujó en su rostro. «Excelente trabajo, Juan. Realmente ha superado mis expectativas», dijo con un tono que pretendía ser elogioso pero que a Juan le sonó hueco. El corazón de Juan se hinchó de una mezcla de orgullo y alivio. Estaba a punto de preguntar por su pago, por el dinero que ya visualizaba en las manos de su familia, cuando el norteamericano desvió la mirada y sacó su teléfono. Juan lo vio alejarse unos pasos, dándole la espalda, y hablar en voz baja, casi en un susurro. No le dio importancia. Quizás era una llamada de negocios, una confirmación para el catering de la fiesta, o cualquier detalle trivial que alguien de su posición manejaría. Sin embargo, un minuto después, la conversación del norteamericano pareció tomar un tono más urgente, sus palabras se volvieron cortas, casi directas. «Sí, ahora mismo. Lo tengo aquí», alcanzó a escuchar Juan, y una inexplicable punzada de incomodidad lo recorrió. Era una sensación sutil, un escalofrío que no lograba asociar con nada concreto, pero que le alertó. No había terminado de disipar esa extraña sensación cuando, en la distancia, escuchó el inconfundible sonido de unas sirenas aproximándose. Al principio, pensó que se dirigían a algún lugar lejano, una emergencia en la carretera. Pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano, y luego vio el flash de las luces azules y rojas reflejarse en los arbustos de los vecinos. Su estómago se retorció. Dos camionetas oscuras, sin distintivos claros al principio, crujieron al detenerse bruscamente en la entrada de la propiedad. Unos hombres uniformados, de aspecto serio y con chalecos que decían ICE, saltaron de los vehículos. Se movían con una eficiencia que Juan solo había visto en las películas. Sus ojos, antes de entender lo que sucedía, buscaron al norteamericano, quien ahora estaba de pie, observando a Juan con una expresión que se le antojó cruel, casi satisfecha, mientras guardaba su teléfono. Fue un instante, un parpadeo, en el que el mundo de Juan se volcó. Los agentes se acercaban, no a la casa, no al norteamericano, sino directamente a él. Su mente, aún nublada por el cansancio y el alivio de la piscina terminada, intentó procesar la escena. ¿Qué pasaba? ¿Un error? Uno de los agentes, un hombre alto y fornido con gafas de sol, se plantó frente a él. «Juan Álvarez, ¿verdad?», preguntó con una voz autoritaria. Juan asintió, la confusión grabada en su rostro, su voz se había atorado en la garganta. «Está usted bajo custodia. Es un procedimiento de deportación». El sonido de las palabras fue como un golpe en el pecho. El mundo se detuvo. Sus oídos zumbaban, y las palabras de la gente se repetían como un eco vacío. Deportación. Custodia. Su mirada, llena de incredulidad y terror, se encontró con la del norteamericano, quien no hizo ningún gesto, no dijo una palabra, solo una fría e impávida mirada que lo atravesaba. La verdad, dura como un puño, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Esa llamada. Esa sonrisa. Esa piscina. Todo había sido una trampa. Las esposas frías se cerraron con un chasquido metálico alrededor de sus muñecas, un sonido que resonó con la brutalidad de un veredicto final. Juan, con los ojos aún fijos en el rostro impasible del norteamericano, sintió como una oleada de náuseas le subía por la garganta. La burla en la mirada del contratista era tan palpable como la humillación que lo envolvía. No había piedad, no había remordimiento, solo una satisfacción helada en ese rostro que minutos antes había elogiado su excelente trabajo. El mundo de Juan se contrajo, reducido a la circunferencia de esas argollas de acero, al peso de la traición y a la incapacidad de reaccionar. Su mente voló hacia su familia, a sus hijos que lo esperaban al otro lado de la frontera, ajenos al drama que se desarrollaba,
a la distancia que de repente se había vuelto infranqueable. La impotencia lo asfixiaba. Quiso gritar, forcejear, pero su cuerpo, exhausto y en shock, no respondió. Sus piernas se sentían como gelatina, y solo la mano firme de un agente lo mantuvo en pie. En la distancia, la escena ya atraía miradas. Algunos vecinos, alertados por el inusual despliegue de vehículos y uniformes, empezaron a asomarse por sus ventanas, algunos incluso salieron a sus jardines, curiosos, con el ceño fruncido. El zumbido de susurros comenzó a extenderse por la calle. Luego, una luz se encendió en el rostro de Juan, el flash de un teléfono celular. Uno, y luego otro, y otro más. La era digital no perdonaba, y la humillación se convertía en espectáculo. Imágenes y vídeos se capturaban, la evidencia de su caída se grababa para la posteridad, para ser compartida, para ser juzgada por ojos ajenos. La cámara captaba su dolor, la vergüenza, la injusticia que se materializaba ante todos. Juan fue empujado hacia una de las camionetas, cada paso una tortura, cada músculo vibrando con una mezcla de ira y desesperación. Volteó la cabeza por última vez, buscando una pizca de humanidad en el rostro del norteamericano. Pero no había nada, solo el vacío de un alma desprovista de compasión. La puerta de la camioneta se cerró de golpe, un portazo que selló su destino, que lo separó de su libertad, de sus sueños, y de esa piscina que había construido con su propio sudor y que ahora, irónicamente, era el símbolo de su irreversible trampa. Las sirenas, una vez más, comenzaron a aullar, alejándose con su carga, llevándose consigo la dignidad de un hombre trabajador, mientras la calle volvía a su aparente normalidad, dejando atrás solo el eco de una traición y la sutil, pero innegable, mancha de la injusticia. ¿Esto es justicia? ¿O es simplemente racismo disfrazado de ley? La pregunta flota en el aire, pesada, cargada de una amargura que pocos se atreven a saborear por completo. Juan había invertido su alma, su fuerza física y su esperanza en una tarea que prometía seguridad y un futuro para los suyos. ¿Y el pago? La aniquilación de su libertad, la separación de su familia, la humillación pública. ¿Dónde queda la moral, el honor, la decencia, cuando un ser humano usa a otro con el único fin de desecharlo una vez que ya no le es útil? Esa piscina, brillante y perfecta, que debería ser un testimonio de su habilidad, se había convertido en el cenotafio de su confianza. Su obra de arte, ahora, era un monumento a la traición. Y lo más escalofriante es que esta no es una historia aislada. No es un caso único perdido en el vasto mar de millones de relatos. Historias como la de Juan se repiten a diario, en la sombra de una sociedad que a menudo prefiere ignorar la realidad que no le conviene. Hombres y mujeres, con sueños y familias, son explotados, despojados de su dignidad y luego arrojados a un sistema punitivo, no por haber cometido un crimen atroz, sino por su origen, por su color de piel, por su simple existencia sin papeles en un país que, paradoxalmente, depende de su fuerza de trabajo. Es una burla, un insulto a la humanidad que se precia de ser justa y equitativa. Es un espejo cruel que nos muestra lo fácil que es para algunos, con poder y sin escrúpulos, pisotear la vida de otros. Dime en los comentarios qué opinas de esto, qué sientes al escuchar la historia de Juan, porque esto, lamentablemente, pasa más de lo que crees. Y si crees que esto no te afecta a ti, te invito a pensar de nuevo. Porque la injusticia contra uno, es una amenaza contra todos. El precio de ser latino, a veces es más alto de lo que imaginas. Pero justo cuando el portazo de la camioneta sellaba su destino, o así parecía, un alarido rompió el silencio de la calle. ¡Deténganse! ¡Alto ahí! Una voz potente, cargada de autoridad, pero también de una indignación que no podía ignorarse, se hizo escuchar. Era la voz de Elena Ramírez, una reconocida abogada de derechos civiles, cuyo rostro era familiar en las noticias por su incansable lucha por la justicia para las comunidades migrantes. Elena no vivía en ese exclusivo vecindario, pero estaba de visita en la casa de su hermana, a solo unas puertas de distancia, cuando el revuelo de las sirenas y los flashes de los celulares la sacaron. Curiosa y siempre atenta a cualquier señal de injusticia, se había acercado. Al ver la escena, al ver a Juan esposado, su ropa manchada de tierra y cemento, su rostro descompuesto por el shock y el miedo, y sobre todo, al reconocer el rostro sonriente y satisfecho del patrón al que había investigado en el pasado por prácticas laborales dudosas, algo se encendió en ella. La camioneta ya se movía, lenta, inexorablemente. Pero Elena, sin dudarlo un segundo, se interpuso en su camino, levantando las manos. Su presencia, su figura imponente y la urgencia en su voz, provocaron que los agentes titubearan. Uno de ellos le gritó que se quitara, pero Elena no se inmutó. «No se llevan a este hombre, sé quién es usted, señor Smith, y sé lo que acaba de hacer».
Su dedo acusador apuntaba directamente al norteamericano, cuya sonrisa se había borrado por fin, sustituida por una expresión de pura sorpresa y, por primera vez, algo cercano al miedo. Su intervención no liberó a Juan de inmediato, pero detuvo el proceso, obligando a los agentes a reconsiderar, a llamar a sus superiores. Era un pequeño respiro, un hilo de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que, incluso en los momentos más sombríos, hay voces dispuestas a alzarse contra la injusticia. No liberó a Juan de inmediato, no. Los agentes, acostumbrados a la obediencia y al procedimiento ininterrumpido, no sabían cómo reaccionar ante una figura tan pública y resuelta. Elena no era una transeúnte cualquiera. Su nombre era sinónimo de batallas legales ganadas, de derechos reivindicados, de un eco que resonaba hasta los pasillos del poder. Se acercó a la ventanilla de la camioneta donde Juan estaba, sus ojos cansados, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los de ella, que brillaban con una determinación férrea. «Juan», dijo Elena, su voz tranquila pero firme, «soy Elena Ramírez. No te preocupes. No estás solo. Vamos a hacer esto juntos». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Juan. Era la primera vez en días que alguien le hablaba con compasión, con la promesa de ayuda. No sabía quién era esa mujer, pero la fuerza en su voz, la convicción en su mirada, le infundieron un coraje que no sabía que le quedaba. Mientras tanto, la escena se volvía un caos controlado. Más vecinos salían, algunos ya grabando a Elena, otros reconociéndola y murmurando su nombre. El norteamericano, antes tan compuesto, ahora se notaba visiblemente incómodo, hablando frenéticamente por su propio teléfono, su mirada nerviosa alternando entre Elena y los agentes, que a su vez se comunicaban con sus superiores. La llegada de Elena no fue una liberación mágica, sino una interrupción crucial, un quiebre en el guión de la injusticia. Obligó a los agentes a detener el transporte y esperar nuevas instrucciones. La furgoneta de ICE, que segundos antes se alejaba con presteza, ahora estaba detenida, un elefante blanco en medio de la calle, bajo la mirada atenta de una abogada que no iba a permitir que la historia terminara como el norteamericano había planeado. Era un primer, pequeño pero vital, paso para que la dignidad de Juan fuera restaurada, no por completo, pero al menos no para que fuera borrada en la oscuridad de una celda sin que nadie supiera su nombre. La lucha apenas comenzaba, pero ya no estaba solo en ella.